muy importante, como lo es lo relacionado con la reforma pensional. Va a estar liderado este espacio por nuestro conferencista, el doctor Carlos Felipe Vargas, quien él nos va a contar mucho acerca de todos, digamos, todo lo que está relacionado con la reforma pensional, que sabemos que en este momento pues estamos a la espera de lo que nos diga la Corte Constitucional al respecto. Antes de darle, digamos, el espacio al doctor Carlos para que nos comente pues todas estas, digamos, novedades y situaciones que tenemos con la reforma pensional, quiero comentarles que, digamos, este espacio lo estamos realizando junto con el Salón Contable y desde el programa de Derecho de la Universidad Autónoma de Occidente. Entonces, también quería como comentarles que la Universidad Autónoma de Occidente desde el año pasado iniciamos con el programa de Derecho y pues nada, quería comentarles un poquito sobre eso muy rápido. Es un programa que es nuevo en el sentido de que tomamos, digamos, lo tradicional del derecho y lo situamos a todas estos retos que tenemos hoy en día del derecho. Es un programa que es creado, pensado y realizado en 8 semestres, en donde nosotros identificamos todas esas asignaturas necesarias e importantes que nos hacen abogados y a través de esto entonces tenemos un programa de 8 semestres. Es un programa en modalidad híbrida, significa que los estudiantes tienen digamos, la oportunidad de elegir si desean tener sus clases de forma virtual como lo estamos haciendo en este momento o en un salón pues híbrido que tenemos acá en la universidad, es decisión de la persona. Y bueno, tiene muchas perspectivas, entre estas el tema de la sostenibilidad. Este es un tema de sostenibilidad, por supuesto, porque el sistema pensional nos habla del futuro que nos espera a nosotros y bueno, ante todos estos retos, tiene también un enfoque de negocios, de innovación, entre otros. Solo quería como comentarles eso. Ya entonces le doy paso a nuestro gran conferencista, el doctor Carlos Felipe. Y bueno, muchas gracias por estar acá y este es su auditorio, doctor Carlos. Muchas gracias, doctora Angie. ¿Me escuchas bien ahí? Sí, 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 señor, sí lo escuchamos. Perfecto. Entonces, pues a ti, a la Universidad de Salud Contable, por el espacio. Eh, Cuando me comentaron sobre el objeto de la charla, pues uno se queda de pronto expectante porque en parte es vaticinar el futuro. Uno no sabe realmente qué vaya a suceder al interior de lo que se está gestando en corte, pero sí podemos hablar de muchos aspectos que van a tener efectos. Entonces, yo creo, y discúlpenme en esto porque yo creo que todos estamos ya saturados sobre la reforma pensional, la escuchamos en todo lado, vemos videos, vemos comentarios y demás. Pero es necesario hacer un mini contexto de qué es lo que estamos aquí jugando, porque en últimas esto nos afecta absolutamente a todos, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a todos. Y quisiera iniciar por un contexto breve de la reforma pensional, para que a partir de ese contexto podamos ya definir pues cuáles son los efectos de si se cae, no se cae, cómo siguen adelante y demás. Entonces, para poder llegar a ese punto, inicialmente, pues hay que decir que tenemos hoy. Hoy tenemos para los trabajadores del común y silvestre, del sector privado, del sector público sí, pero que no estén exceptuados, dos regímenes que están funcionando, entre comillas, medianamente bien, porque es lo que conocemos, en donde hay un sistema que denominamos sistema de ahorro individual con solidaridad y otro de prima media con prestación de fin. La diferencia entre los dos es de fondo, pero para efectos prácticos, en el sistema privado, que es el de los fondos privados de pensiones hasta la fecha, el que se pensiona es uno mismo, con su propio dinero en una cuenta de ahorro individual, genera ingresos para poderse pensionar y se pensionará con lo que se pueda pensionar. Por eso normalmente aquí las pensiones tienden a ser de mínimo, de dos mínimos, incluso en salarios muy altos no alcanza a superar los 5 millones de pesos. ¿Por qué? Porque el capital que se requiere ahí depende de una serie de circunstancias generales como quiénes van a ser los sobrevivientes de la persona en caso de que llegue a fallecer, para especular el tiempo que podría servir el ingreso con la que la persona inició su cuenta de ahorro.
Sin embargo, en términos generales, uno podría decir que debe estar entre 350 y 400 millones de pesos los ahorros para pensionarse con un salario mínimo. Eso quiere decir que se quiere pensionar con dos, pues multiplique, y con tres, y con cuatro, y con cinco, y con 10. Entonces, normalmente las personas de salario mínimo no alcanzamos a tener incluso los ahorros mínimos que necesita la norma. Ahí hay una especie de subsidio que da el Estado para que si usted tiene 1.150 semanas, pues por lo menos le dé el mínimo. De ahí en adelante, pues se necesita mucho dinero realmente para tener una expectativa grande. Eh, en el régimen de prima media con prestación definida, que hoy está en Colpensiones, recuerden que no estamos hablando de temas excepcionados, pues ahí la pensión es diferente. No la construyo yo mismo con mis ahorros, sino la construyo en conjunto con los demás trabajadores del país, o los demás cotizantes incluso. Entonces, ahí me van a dar unos requisitos de ley. Los requisitos de ley es que yo tenga una edad de pensión y unas semanas. Si las tengo, me pensiono con fundamento en una tabla que es favorable porque parte de un 65% para salario mínimo y pues llegar a un tope de 55% como mínimo de lo que estemos cotizando para efectos de personas con salarios muy, muy altos. Entonces, pues es un ingreso realmente importante. Es mayoritariamente subsidiado en efecto porque pues incluso la pensión de salario mínimo tiene un refuerzo muy grande desde el régimen de prima media, pero es lo que se tiene. En una, que es el fondo privado, yo puedo retirar todo el dinero que tengo si no cumplo con los requisitos. En Colpensiones puedo retirar parte de ese dinero porque la fórmula es diferente. En caso de Colpensiones, si ya no hay más beneficiarios, pues esa plata ahí quedó, no se va a salir porque era un fondo público. Pero en el caso de los fondos privados, como es mi mismo ahorro, me lo devuelvo. Temas importantes para tener en cuenta con la reforma pensional. Dicho eso, ya teniendo, digamos, el contexto, yo sé que como la mayoría aquí son contadores, pues más que yo manejo el tema de los aportes y demás a pensiones, se da un cambio en materia de la reforma pensional, porque en reforma pensional decimos, ya no queremos los dos regímenes, queremos un único régimen. Lo que pasa es que ese único régimen va a estar compuesto por diferentes pilares, imitando otro tipo de jurisdicciones como la jurisdicción de pronto canadiense, en donde también está este sistema base de pilares. ¿Y cuáles van a ser esos pilares? Un pilar solidario, un pilar semicontributivo, un pilar contributivo y un pilar voluntario. Inicialmente el pilar voluntario es un pilar en donde generamos una serie de aportes que nos pueden ayudar a incrementar la pensión o a darnos un auxilio como en el caso de BEPS. Entonces ahí en ese pilar voluntario están los ahorros voluntarios a pensiones y los BEPS. Para efectos de la reforma pensional, lo que se tiene ahorrado en BEPS y lo que se tiene ahorrado en ahorros voluntarios de pensión podría eventualmente convertirse en semanas en un sistema que se denomina equivalencias. Por si yo llego a la edad de pensión y no me alcanzo a pensionar, me permiten a través de equivalencia, digamos que comprar o rellenar las semanas que me hagan falta con la finalidad de pensionarme. El enfoque del nuevo sistema es que las personas se pensionen. Los otros tres pilares, el inicial es el solidario. El solidario realmente es un sistema en donde no hay cotizaciones y al no haber cotizaciones pues va a haber un beneficio que no se puede denominar pensión para personas que tengan en calidad de hombres 65 años y mujeres 60 y estén sobre la línea de la pobreza. Entonces, lo que se busca en este caso de la línea de pobreza es superarla. Entonces, ¿qué quiere decir? Si la línea de pobreza, por lo menos al 2024, estaba en 250.000 pesos, la idea es que ese pilar solidario genere por lo menos la mensualidad de los 250.000 pesos. Si la genera, pues sacamos a las personas de la línea de pobreza. Ese es como el enfoque que se tiene. ¿De dónde va a salir esa plata? Pues porque anteriormente solo estábamos dándole, y es lo que estamos dando hoy, auxilios de 80.000 pesos y de 60.000 pesos, a veces dependiendo del municipio se duplica a 160.000 pesos mensuales y nunca hemos llegado a los 250, que es la finalidad o el enfoque futuro. Pero digamos que es lo que se está buscando a través de la reforma. Por eso cuando el presidente Petro o en su momento el del DPS Gustavo Bolívar señalaban que el que estaba en contra de la reforma lo que quería era afectar a unos abuelos, pues es que la idea es esa, a través de los pilares, sobre todo en este caso pilar solidario, beneficiar a esos abuelos que estamos llamando ahí. ¿Cómo? A través del subsidio de 250.000 pesos mensuales, que es una suma significativa si lo hablamos en términos de auxilios a la población. Hay un pilar semicontributivo que va a ser las personas que llegaron a cotizar en algún momento pensiones y tienen más de 300 semanas cotizadas, para que eso que tienen ahí no lo retiren, como funcionaba antes de que podíamos sacar una evolución de saldos
o una indemnización sustitutiva. La idea es que se preserve. ¿Y se preserve con qué finalidad? Con la de poder dar un auxilio mensual. Ese auxilio mensual, similar al pilar solidario, curiosamente, en los estudios del Ministerio de Hacienda podría llegar a ser inclusive menor de la línea de pobreza, de 90.000, de 60.000 pesos, dependiendo del cálculo matemático que se haga para ese efecto. Hay un proyecto de decreto reglamentario que establece la forma en cómo se va a cuantificar esto. Eh, no tenemos de pronto la claridad como para hacer números y proyecciones, pero sí hay bases en donde se dice que pueden ser devoluciones mensuales de 60 o 100.000 pesos, cuando antes de pronto una persona podía recibir sus 30 millones o 60 millones o 100 millones y no había alcanzado pues las semanas para pues, pensionarse. Pero pues esa es la idea es no saque la plata, el Estado le va a dar un subsidio sobre esa plata y va a generar usted un auxilio mensual. De hecho, en palabras de la entonces ministra de Trabajo, la gente no sabe ahorrar, no sabe invertir su dinero, es mejor dar pagos mensuales. En mi humilde opinión, pues eso no es del todo cierto. A veces es mejor recibir el dinero y rentarlo que recibirlo en cuotas. Si eventualmente lo que yo tenía ahí eran 150 millones de pesos, que podría ser, pues creo que genero más en renta que si me los dan en pagos mensuales de 100.000 o 200.000 pesos. Sobre todo porque no se establece la posibilidad de que sea heredable lo que yo tengo en el pilar semicontributivo. Entonces, puede eventualmente que la plata pues simplemente desaparezca. Y en el pilar contributivo, que es el que tenemos los que estamos cotizando actualmente, lo que va a pasar es que todos vamos a cotizar a Colpensiones. Colpensiones va a ser el fondo que va a pensionar. Y Colpensiones va a pensionar únicamente hasta 2.3 salarios mínimos, que es la base de aportes. De hecho, ni siquiera hasta 2.3 salarios mínimos. El 80 de 2.3 salarios mínimos si se cumplen las condiciones de ley. Entonces, ese va a ser el aporte. El Estado no va a pensionar por más, solo va a sujetarse a los 2.3 salarios mínimos y de ahí va a reconocer el porcentaje de pensión. El dinero que supere los 2.3 salarios mínimos de las personas que tengan ese ingreso va a ir no a Colpensiones, sino a una denominada ACAI, que es una administradora del componente de ahorro individual, complementario de ahorro individual, que van a manejar en principio fondos privados y hoy que entró positiva al ruedo, pues positivo. Ya les explico más o menos cómo es eso en el pilar contributivo. Lo que se va a hacer es, digamos que en esta simulación, estos años 2024, no he hecho 2025 porque uno no sabe qué hacer con estas proyecciones, pero simplemente era para tener el dato claro. Si yo me ganara, en principio, 10 millones de pesos con salario 2024, la base de aporte se va a dividir entre Colpensiones y el fondo privado, viendo únicamente la primera línea. En Colpensiones voy a aportar sobre la base de 2.900.000 y en el fondo privado sobre el restante que serían 7.010.000 pesos. En Colpensiones puedo esperar una pensión mínima de 1.924.065. Esa es la pensión que yo voy a esperar si yo cotizo sobre el tope. Y del fondo privado voy a esperar a lo sumo, y esto es un cálculo simplemente aproximado, eso depende de muchos factores, 2 millones de pesos. Esto es común, los fondos privados siempre pensionan casi que por una quinta parte de la base de cotización. Entonces, yo estoy esperando con la reforma pensional, si cotizo sobre 10 millones de pesos, una pensión aproximada de 3.900.000, digamos 4 millones de pesos. ¿Qué pasaba antes? Si yo no estuviera en la reforma pensional, sino que de pronto en la reforma se cae por lo que hablábamos, o estoy en régimen de transición, con ese mismo salario de 10 millones de pesos, yo podría estar esperando una pensión mínima de 6.119.000 pesos. Pues el cambio es notable. Estoy perdiendo 2 millones de pesos con el cambio de la reforma. Y entre más salario, peor. Incluso con la condición actual de compensiones antes de que entre la reforma pensional, yo podría llegar al tope del 80%, que son 8 millones de pesos. Entonces ahí es donde se nota todavía mucho más la diferencia, porque estamos hablando de la posible pérdida de 4 millones de pesos de ingreso para una persona que cotiza sobre 10. De ahí es donde va a empezar a salir el dinero para pagar lo del pilar solidario, porque en efecto no hay ingreso. Entonces, pues como estamos disminuyendo esta deuda eventual, pues va a haber de dónde sacar para pagar en otro lado. La reforma pensional no le ahorra dinero al Estado, simplemente trata de redistribuir cargas e incluso hace falta dinero. ¿Qué otra cosa tiene importante la reforma pensional? Esto es importante para todos los que manejamos contabilidad nómina y es que se aumenta el valor del fondo de solidaridad. Recordemos que uno hace aportes adicionales a pensión que no se imputan a la historia laboral, sino que es como otro impuesto más que tienen los trabajadores en Colombia y es este pago del fondo de solidaridad pensional. En este,
Después de los 4 salarios mínimos tenemos que pagar un 1% adicional y hay una tabla que establece pues hasta dónde podemos llegar. Resulta que con la reforma pensional cambia esa base. Antes partíamos del 1%, ahora vamos a partir del 1.5 y vamos a llegar al 3%, cosa que antes no pasaba, llegábamos al 1.8. Entonces, de verdad, la reforma pensional, por lo menos desde el punto de vista de trabajadores, creó una carga para fiscal mucho más grande. Si lo quisiéramos pasar a términos castizos, aunque no correctos, se creó un impuesto adicional para todos los trabajadores que ganen más de 4 salarios mínimos, de un 0.5 sobre sus salarios. Eso es altísimo. Más lo que toca pagar, pues a mí me parece importante. Y pues entre más gane, más. También se impone a los pensionados que antes solo pagaban a partir de los 20 salarios mínimos una carga que ahora de los que paguen más de 10 pues tiene una carga del 1%. Y a veces uno lo ve diciendo, no, pero es que ¿quién tiene una pensión de 10 salarios mínimos y demás? Sí, pero no hay que verlo de pronto desde el punto de vista de por qué ellos sí y yo no, sino que igual la persona que se está pensionando actualmente con 10 salarios mínimos dentro del régimen general, es una persona que hizo cotizaciones sobre 10 salarios mínimos, es decir, mes a mes le estuvieron quitando casi que el 30% de su sueldo para pagar seguridad social. Entonces, pues, es evidente que con ese dinero llevan a pensionar personas, ¿por qué no tener el mismo resarcimiento ahora que él está por pensionarse? Me parece que no debería verse como que lo estamos subsidiando como Estado, sino que él durante un tiempo prolongado de casi 25 años subsidió mucha parte de trabajadores, pues llega el momento en que él tiene el derecho a que se le aplique. Y aquí voy a aprovechar una pregunta que está en el chat frente a estos aportes, si estos aportes van a aplicar a los que están en régimen de transición o no. Y es que resulta que en efecto deberían aplicarles a los que están en régimen de transición, porque los de régimen de transición tienen las reglas pensionales anteriores de ley 100, pero estos ajustes, como el del Fondo de Solidaridad Pensional, deberían aplicar absolutamente a todos. No tendría sentido que aplicaran únicamente a las personas que no están en régimen de transición, porque ni siquiera es un beneficio del trabajador, es un pago para fiscal. Aunque es una excelente pregunta, Sebastián, porque la forma en cómo está redactada la norma no da a entender cómo vamos a aplicarla. Porque cuando hablamos de régimen de transición, que es esta lámina que estamos viendo ahorita, pues el régimen de transición casi que dice que vamos a aplicarle la ley 100 en su sentido integral. Y pues eso es un efecto erróneo de redacción, porque la ley 100 en su sentido integral sería eliminar de todas las reformas que tuvo la norma, y eso no es posible. Pero se entiende que lo que se beneficia es del régimen que teníamos anteriormente. Y ese beneficio no podría incluir un trato diferencial en materia de parafiscales, en mi pequeña y humilde opinión, pero sería algo muy interesante defender en su momento. Em, ¿Quiénes están en régimen de transición? Creo que eso también lo tenemos claro, pero pues no está de más de pronto recordar un poquito. Son los hombres que tengan 900 semanas y las mujeres con 750 al 1 de julio de 2025. Digamos que hasta ahí no hay ciencia. Eh, ¿Qué beneficios tenemos? Pues tenemos que van a aplicar las reglas anteriores, es decir, todo este tema que les hablaba de pilares no tendría por qué importar. Sin embargo, conforme al decreto único reglamentario que está en proyecto todavía, se establece que es posible renunciar al régimen de transición. Y ustedes dirán, Carlos, ¿por qué alguien va a renunciar al régimen de transición? Y yo les digo porque la reforma pensional, pese a que hemos visto hasta el momento lo malo, tiene beneficios. Y quien esté en régimen de transición pierde los beneficios. Ejemplo, si una mujer tiene las 750 semanas, digamos que tiene 1150, está en Colpensiones, no tiene el derecho aún, pero la reforma pensional contempla un beneficio de disminución de semanas por hijo y cotiza sobre salario mínimo. Entonces, de nada le sirve estar en régimen de transición. Le conviene mucho más estar en reforma pensional porque va a tener un beneficio adicional. Los que realmente tienen un impacto en este cambio son las personas que ganan más de 2.3. Las que no, pues prácticamente es la misma situación. No en todos los casos, pero es muy similar. Si alguien no cumple con las semanas, yo creo que ustedes lo tienen mucho más claro que yo. Lo que se ha venido haciendo es pagar cálculos actuariales. Hay que hacerlo como independiente. Recuerden que aquí la Filmina está mal, es desde el 2003. Se creó la obligación de hacer aportes como independiente. Es decir, que si alguien quiere rellenar huequitos de antes del 2003, pues lo está haciendo mal porque realmente en esa época no hubo omisión para generar el pago. Y también podría hacerse si un empleador no lo cotizó. Recuerden que también hay que calcular las semanas en las que se prestó servicio militar e incluso las personas que hoy están, digamos que en la fuerza pública,
Los 2 primeros años en donde están haciendo servicio militar y están estudiando también son imputables a la historia laboral. Entonces son temas para tener en cuenta. De hecho, también lo son los médicos que prestaron su servicio rural en entidades del Estado. También se les cotiza un añito más por eso. Ahora, y tema que vamos a hablar ahorita más adelante. Cuando hablábamos de los cálculos actuariales, primero todo el mundo corrió a hacer cálculos actuariales porque dijo, tengo que salvarme de la reforma pensional, eso tiene que ser ya, no voy a dejar que pierda mi platica, esto es lo peor. Y empezó a haber como un boom de cotizaciones. Y el gobierno expidió el decreto 1225-2024 y dijo, no, pues resulta que ahora no me sirve que la gente simplemente cotice los periodos que tiene omisos porque están cotizándolo sobre el mínimo. Le voy a poner una regla adicional que para mí es del todo ilegal, pero sigue vigente. Y en este artículo 20 señaló que el salario base sobre el cual íbamos a cotizar los aportes para efectos de cálculo actuarial iba a ser el promedio de toda la vida laboral deflactado al momento del pago, lo cual implica que las cotizaciones van a ser mayores, porque claro, a veces llenábamos los espacios con momentos en donde pues teníamos un ingreso inferior y lo llenábamos con mínimo y no era tan alto. Ahora que los tenemos que llenar sobre el salario promedio, se han dado casos en donde el cálculo actuarial antes del decreto podía ser de 20 millones de pesos y post decreto terminó siendo de 150 a 200 millones de pesos. Impagable. Pero vamos a analizarlo después, porque son cositas que tenemos que tener en cuenta para ver qué va a pasar ahora con la reforma. Si ustedes quisieran seguir haciendo el pago del cálculo actuarial, que no me parece correcto, mi recomendación de todo corazón y siendo muy humilde en lo que digo es, no es necesario pagarlo ya. Hay personas que consideran que el pago tiene que estar hecho antes del 1 de julio porque en una interpretación que hacen de la norma dice que el régimen de transición aplica para que quienes a esa fecha cuenten con tantas semanas. Pero el pago del cálculo actuarial es un pago retroactivo y en materia pensional se entiende como si se hubiese hecho el pago en su momento. Ya lo que a uno le imputan en costos y demás, pues eso son el efecto de hacerlo tardío. Pero en últimas, yo pago el cálculo en su momento y cuando vaya a hacer el ejercicio de cuántas tenía al 1 de julio, pues me van a salir todas las semanas completas. Entonces uno sugiere no correr a pagar. Primero porque está muy costoso. Segundo, también puede llegar a ser ilegal porque la idea del cálculo actuarial es que uno estuviera obligado, no simplemente llenar la semana. Entonces eso también hay que justificarlo porque eventualmente la UGPP puede hacer auditorías en ese sentido. Uno sugiere, mire, estamos en un tema álgido, la Corte está estudiando la reforma, ya nos han dado avisos de que se puede caer. Pues yo preferiría esperar hasta después de julio del 2025 para pagar. Diría un mes, ideal sería agosto o noviembre. El costo en intereses no me va a subir realmente mucho. Entonces, pues es mejor esperar ese momento. ¿Qué ventajas tiene la reforma pensional? También pasémoslas por encima porque serían ventajas que eventualmente se llegarían a perder si pues se cae la reforma. Uno, para las mujeres se mantiene una reducción gradual de semanas. Esto ya estaba por corte constitucional para llegar a 1.000. Lo que pasa es que en reforma pensional la reducción de semanas comienza desde el 2025. O sea, a partir del 1 de julio se reducen las 25 semanas. En cambio, los que estaban antes, que tienen régimen de transición o les aplica la ley 100 en sentido normal, la reducción de semanas comienza a partir del 1 de enero del 2026. Entonces es como el adelanto. Pero en últimas, cuando lleguen en el tiempo la reforma pensional y los que están en régimen de transición para 2026, los dos van a tener la misma reducción, que van a ser 50 semanas. Em, Está el beneficio de la reducción por hijo, eso también, digamos, desde el punto de vista de una afiliada, pues es maravilloso. ¿Por qué? Porque pues está reduciendo semanas. Podría llegar el caso, aquí estamos hablando de 1.000 semanas, pero pensemos, llegamos al momento de las 1.000 semanas, 2036, 2037. Una persona con 3 hijos, mujer, pues tiene que cotizar solo 850 semanas para pensionarse. Pues realmente es una maravilla. E incluso, hoy que no hay legislación en identidad de género, uno podría decir, y esto lo digo con toda la tranquilidad del mundo sin que se considere ilegal, que uno puede llegar a identificarse como mujer siendo hombre, digamos, biológicamente, y poder beneficiarse también de esto. Porque a hoy la identidad de género pues no tiene requisitos. Y decir que de pronto yo tenga que vestirme de una manera, llamarme de una manera, tener un gusto, una orientación sexual particular, pues todos esos son estereotipos de género que nada tienen que ver con ser o no ser mujer. Entonces, pues me parece injusto porque sería un aprovechamiento que no sería, digamos que ético, pero legal sí. Incluso la norma no establece que los hijos tengan que ser
pues tengan que estar vivos también. Entonces, o tienen que haber sido paridos tampoco. Entonces, el simple hecho de que yo las tenga registrados es suficiente para yo tener el beneficio. Cosas que, si los vemos desde una óptica técnica, de pronto habría necesidad de reglamentarlos, pero pues quedaron en el tintero. También hay una figura buenísima desde el punto de vista nuevamente del afiliado, no del sistema, que se llama pensión anticipada de vejez, y es la posibilidad de que si una persona tiene 1000 semanas, a los 62 o 65, mujeres y hombres, le puedan dar una pensión provisional con las semanas que tenga. Entonces, en el caso, digamos, de los hombres, porque pues en las mujeres se hace más difícil por la reducción, pero digamos, un hombre con 62 años, con 65 años, que tenga 1000 semanas, va a quedar pensionado parcialmente con un salario mínimo, porque ese es el mínimo del salario, o pues con el proporcional de las semanas que tenga con su base. Y mientras el Estado le va a pagar una pensión proporcional a las semanas, le va a hacer por derecha el descuento de los aportes a pensión. Y cuando llegue a las 1300 semanas, es decir, 6 años después, le va a dar la pensión completa. Entonces, para efectos prácticos, es un regalo por parte del Estado para los trabajadores, porque en últimas lo que está haciendo es decirle, vea, usted no tiene las semanas, pero yo lo voy a pensionar ya. Y de la misma plata que le doy, voy a sacar para hacer los aportes que le hacen falta. Le estoy regalando las semanas que tiene más el tiempo que le estoy dando para la pensión. O sea, termina siendo pues una maravilla desde el punto de vista del afiliado. También hay un beneficio que me parece útil para las personas que prestan servicios. Yo también presto servicios. Y es, venga, que sea el contratante el que descuente por derecha el pago a seguridad social y no el trabajador que tiene que buscar plata de donde no tiene para sacar la pensión. Entonces, desde el punto de vista del contratista, maravilloso. Desde el contratante, claro, es una carga adicional, pero también desde el sistema es maravilloso porque permitimos que realmente haya cotizaciones sobre todos los ingresos. Normalmente el contratista, pues para ganar más ingreso, reporta a todos los contratantes la misma planilla de seguridad social. Y en este caso ya no podría porque todos deberían hacerle un descuento por derecho. ¿Cómo se va a hacer? Eso está reglamentado actualmente en una reforma pila y establece que es el contratista quien tiene que afirmarle al contratante dónde le están cotizando para efectos de que le hagan los descuentos debidos. Si eventualmente un contratante le hace un descuento y se va todo pago el pensiones y otro pago el pensiones, internamente la planilla va a distribuir el ingreso y se lo va a mandar una parte a Colpensiones y otra parte, pues, a la CAI que tenga la persona. Tema importante que también me parece válido, la posibilidad de cotizar por semanas a tiempo parcial. Realmente no existe norma que permita hacerlo, pero la planilla todavía lo tiene activo, porque la norma que permitía hacerlo era un Plan Nacional de Desarrollo que se eliminó, pero aún en la práctica lo seguimos haciendo porque la pila no lo ha eliminado. Entonces, pues, al ponerlo, estamos legalizando esa posibilidad. Otra cosa que me parece maravillosa por parte de la reforma es haber permitido una pensión familiar simple, sin tanto requisito. Es que a hoy, si yo quiero hacer una pensión familiar, tengo que cumplir muchos requisitos. Dentro de eso, tener una calificación SISBEN si estoy en Colpensiones, haber cumplido con unas semanas mínimas a los 45 años. Y aquí todo eso se elimina. Aquí simplemente dice, mire, hay una pareja. Este tiene 500 semanas, este tiene las 800. Ahí están las 1300. Se pensiona. No me importa si cotizó, no me importa si está en el CISBEN, nada. Lo que me importa es que juntos completen el requisito. Por eso me parece más sencillo. Entonces yo creería que también es una gran ventaja. Tiene un beneficio que me parece discriminatorio porque no le encuentro el fin todavía, pero puede que esté equivocado. Y es que las mujeres que ganen menos de un salario mínimo pueden cotizar únicamente a pensiones y más salud. O sea, como una facultad de solo cotizar pensiones para las mujeres que ganen menos de un salario mínimo. Me parece discriminatorio en el sentido de que considero que tanto hombre como mujer que no tengan un salario mínimo de ingreso y hagan un esfuerzo por cotizar a pensiones, pues deberían los dos tener la posibilidad de cotizar solo a pensiones y no a salud, y en salud sin mantenerse sobre el régimen subsidiado. No veo la razón para hacerlo únicamente con las mujeres y no con los hombres, en mi parecer, porque considero que los dos están en la misma condición de vulnerabilidad. Había un cambio de impuestos, pero ya lo arreglaron porque resulta que el estatuto tributario, y creo que ustedes saben más de eso, contemplaba que para pensiones superiores a 1000 VTs mensuales tenía que haber un impuesto
la ley omitió, perdón, señalar la palabra mensuales. Entonces, al quitar la palabra mensuales, esas 1000 ULT se deberían entender como anuales. Y eso haría que las pensiones de 2.8 estuvieran grabadas de impuestos. Sin embargo, el gobierno, el Ministerio de Trabajo con la DIAN sacaron un criterio interpretativo de esa norma, diciendo que no, que realmente se iban a la norma original, que es Ley 100, y esa norma que no fue modificada establece las 1000 VT de carácter mensual, entonces debería seguirse manteniendo en ese punto. De hecho, cuando salió eso, los congresistas dijeron, vamos a sacar una nueva ley para corregirlo porque pues genera un riesgo, pero pues no pasó, fue más fácil a través de la DIAN unificar un criterio con el Ministerio de Trabajo y pues eliminar esa posibilidad. Eh, ¿Qué deberían hacer las empresas con la reforma pensional? Todos los que estamos aquí que eventualmente asesoramos empresas. Para hoy y pensando en que la reforma siga adelante, pues habría que crear una base de trabajadores en pensiones. ¿Para qué? Para que sepamos quiénes van a estar en transición y quiénes no, porque es que los que no van a estar en transición, pues tienen una cotización diferencial. Y seguramente, pues si hacemos la planilla manual, tendremos que dividir los aportes. Si la hacemos automática con algún Así, tener un sucesor número 270, era y aunque el colegio cardenal pues hacer ese pago diferido, ¿no? Que fuera aquí los 2.3 y aquí el restante. Eso es algo que se necesita saber. Y pues para tomar cualquier decisión con hablábamos el hace trabajador también se debe hacer igual. un Eh, turístico Habría que tener un importante, relacionamiento con cierto, contratistas porque los contratistas en este caso juegan un papel importante para las empresas. Las empresas tenemos que hacer el descuento por derecha, tenemos que hablar con contratistas y hay que hacerlos partícipes de lo que está pasando. Yo diría que eso debía haberse hecho desde enero, pero pues todavía tenemos mucho tiempo para hacerlo. Ahora, lo del panel, y qué pena, de pronto fui ahí rápido, pero la idea era esa, saltar al futuro de la reforma pensional. Y en el futuro es, venga, ¿será que esta reforma llega a ser sustentable en el tiempo? O sea, alejémonos de los beneficios y del interés de uno como trabajador y cotizante y vayámonos al sistema, sobre todo que nosotros aquí manejamos más números que los demás. Y es, si era difícil conseguir la plata para pensionar a una mujer a 1.300 semanas, y después se señaló que era más difícil hablando de 1.000 semanas. ¿Cómo va a ser posible hoy señalar una pensión con 850 semanas para mujer? Pues definitivamente, pues hay una carga al ingreso, que en este caso es del presupuesto nacional, que se vuelve más fuerte, porque es que hablar de 850 semanas de la mujer que tiene 3 hijos y llega a las 1.000 semanas, que son el requisito mínimo, pues siempre estamos hablando de 3 años de cotización y pues es un impacto significativo. Y puede que a la fecha exista muchas mujeres que vayan a acceder al beneficio y pues esa carga pues tenemos que asumirla todos. Y independiente de si es bueno, es lo que hay que hacer, pues sabemos que tenemos un presupuesto cerrado y esto haría que no fuera tan viable la pensión. De hecho, se estimó que con los beneficios de la reforma pensional, solo hasta el 2040 tendríamos dinero, o sea, ya no podríamos pagar absolutamente nada. Y tendríamos que hacer una nueva reforma en donde incluso se anotó que el aporte que deberían hacer los jóvenes, sobre todo porque en esa época van a haber menos jóvenes, sea del 35% del salario, pasando nosotros de pues, entre comillas, del 16 digo entre comillas porque a veces aportamos más, del 16 al 34, o sea, duplicar el aporte. Y definitivamente en puntos de inflación y donde el ingreso realmente no permite subsistir como en periodos anteriores, pues imputar esta carga va a ser muy, muy pesado. De hecho, es una reforma que no se conoce realmente si va a beneficiar en algo. Beneficia instantáneamente, pero genera un pleito a futuro. Tampoco sé si va a ser muy rentable las pensiones anticipadas, porque las pensiones anticipadas no tienen resguardo económico, realmente es otro cargo a la nación. Y el pago de pilares, pues mucho más, porque pues es un subsidio adicional. Y aquí hago un paréntesis, y es la crítica que se le ha hecho a esta reforma siempre, y porque lo estamos viendo desde la finanza pública. Lo importante aquí es saber que si yo hoy estoy generando la posibilidad que diferentes mujeres se puedan pensionar, que hayan personas que se puedan pensionar con esta figura de pensiones anticipadas y el pago de pilares, en voces del mismo director del DPS, que es Gustavo Bolívar, esto va a beneficiar cerca de 2 millones de adultos o viejitos. Pero es que esos 2 millones de adultos o viejitos hoy son capital político. Y por ende, hoy es importante que de pronto apoyen estos beneficios, porque son para hoy. Entonces, claro, hay un interés que uno entiende político en esa reforma
que no le interesa si va a ser sustentable o no en el tiempo, porque eso será después de la elección. Después de la elección se hace otra cosa. Por eso uno debería ver esto como, pucha, claro, puede ser beneficioso, pero no para todo el mundo y para la mayoría de colombianos, pues es una inversión que hasta el momento no tenemos cómo hacer, sobre todo en tiempos de déficit, donde el mismo presidente está diciendo que va a sacar un decreto reglamentario para poder anticipar la renta 2026 para podérsela gastar este año. O sea, definitivamente es algo que sabemos que no tenemos el dinero. Y reglas como impedir el uso indiscriminado de identidad de género deberían estar delimitadas y no como hoy que simplemente basta con que yo vaya a una notaría y diga que me cambie de sexo en la cédula para poder ser reconocido como mujer y poder tener todos los beneficios cuando yo no tengo ninguna de eh, las discriminaciones o cargas que ha tenido una mujer en su vida, porque me parece ilógico en mi parecer. Actualmente hay más de 60 demandas de inconstitucionalidad. Inicialmente están por el procedimiento legislativo, esa es la que se tiene y la que se ha hablado y está en boga de todos. Hay algunos sobre pensión anticipada, sobre sostenibilidad financiera, que creo que es muy importante. Y existe la posibilidad, porque la Corte Constitucional ha sembrado un camino, de que antes de decidirlas pueda llegar a suspenderlas provisionalmente. A hoy lo que tenemos es a un magistrado de apellido Ibáñez con la primera ponencia. Él ya ha venido hablando en medios sobre la viabilidad de la misma y está sobre el punto de vista del procedimiento legislativo, refiriendo que, entre líneas, que sí se podría llegar a caer. Entonces, ahí estamos. Yo ahorita les digo más o menos fecha. ¿Qué escenarios tenemos posibles para charlar? Uno, que la reforma no se caiga. Es viable desde el punto de vista de lo que se está acusando, que es el procedimiento legislativo. Ahí el procurador emitió conceptos diciendo que se cumplió con todos los pasos, que todos los magistrados, iba a decir, que todos los congresistas estaban informados de lo que estaban votando, que no fue que los tomaron de un momento para otro, que sí se debatió. Bueno, lo que nosotros tenemos que esperar es que la Corte Constitucional pues es un ente de consenso. Entonces no es que vayan a tomar la mejor decisión de manera jurídicamente viable y que la Constitución por encima, sino que dentro de ella, pues cada magistrado ha sido elegido en forma política por su posición en frente a determinadas circunstancias importantes. Ese sesgo genera pues diferentes opciones de ver las cosas y pasa con todos los jueces y con todas las personas y con todos los abogados. Eh, ¿Qué nos lleva a esto? Nos lleva a pensar eventualmente que se pueden dar tanto opciones positivas como opciones negativas. Opciones positivas de, no, mire, yo entendamos que constitucionalmente es viable el procedimiento porque X o Y. O no, no, ni siquiera se puede pensar que ese procedimiento se puede saltar porque la democracia es importante como valor y principio. Y yo como abogado les cuento que en materia constitucional todo es posible. Casi que ustedes piensen en un argumento, todo es posible desde el punto de vista constitucional. Uno puede tomar A, otro puede tomar B. Constitucionalmente tenemos tantas normas que permiten irnos por cualquier lado. Ahora, si se llega a caer totalmente, podría darse de diferentes maneras y esto hay que saberlo porque hay que saber jugar con ello y es, a veces las decisiones de la Corte Constitucional tienen efectos retroactivos, como podría ser este caso. Si el problema fue legislativo, porque el cuarto debate no se hizo bien, pues devuélvalo al cuarto debate para que lo hagan bien y le dan tiempo, que era lo que no tenía la Cámara en su momento. O a veces dice, ¿sabe qué? Voy a proteger expectativas legítimas. O en otras dice, no, vamos a dejarlas sin efecto desde ya. Y de aquí en adelante, pues se perdió efecto de todos. Pero de aquí para atrás le damos vida. Entonces vamos a analizar una por una. Si no se cae, pues nada, quedan muchas cosas por revisar. Todavía no es digamos que una victoria total, porque está el tema de la sostenibilidad, que es muy importante, así como hay muchos puntos que se han demandado de forma particular. Entonces quiere decir que el hecho de que no se caiga ahorita por procedimiento no quiere decir que a futuro no, y por eso tenemos que tenerla en cuenta. Entonces no es ni, y no valdría la pena especular sobre las otras demandas porque pues sería innecesario de pronto yo llenarlos aquí de contenido 10 o 20 minutos más cuando de pronto, ¿qué tal si se caiga? Entonces más bien nos vemos en otro espacio cuando tomen una decisión. Ahora, si se cae, ¿qué tendríamos que pensar? Mire, tendríamos que hablar sobre los traslados de pensión, ¿qué va a pasar con eso? Tanto los que fueron voluntarios por la gente que hizo la doble asesoría, como los que fueron obligatorios, como a todos que nos pasaron de una vez.
desde el 15 de enero de este año que nos pasaron a una CAI. Tenemos que ver qué pasa con la gente que le hicieron reconocimientos pensionales, qué pasa con la gente que hizo cálculos actuariales, qué pasa con la inversión de los fondos para el funcionamiento de este nuevo sistema. Y hay algo que es muy técnico, yo solo se los comento porque no sé si lo estamos manejando, pero resulta que cuando una pensión es reconocida de forma fraudulenta porque no se dio algún requisito de más, el fondo de pensiones tiene la posibilidad no de revocar la pensión, sino de acudir a la jurisdicción y mediante un acto que se llama una acción de lesividad, demandar su propio acto de reconocimiento para no seguir pensionando a la gente, lo cual me parece plenamente lógico. Si alguien no tiene el derecho, ¿por qué estar pensionado? Y esta acción, que se llama acción de lesividad, no tenía término de caducidad. ¿Por qué? Porque se generaba de forma continua el pago de la pensión. Entonces, pues podría el fondo de pensiones en cualquier momento, lo cual también me parecía genial, porque no deberíamos darle pensión a quien no tenga derecho. Pero la reforma, curiosamente, establece un término de caducidad de 5 años. Y el Consejo de Estado, pues cuando entró en vigor la norma, porque la norma entró en vigor por partes, dijo, uy, pues ahí dice caducidad 5 años y empezó de oficio a coger todos los procesos que tenía encima y a declarar la caducidad de todos. Y mucha gente hoy que tiene una pensión fraudulenta, se le mantiene la pensión y no podemos quitársela, pese a que fue en principio ilegal. Eso es una de las cosas que tiene la reforma, digamos, técnica. No la ahondamos mucho porque pues va más allá de, digamos, que el alcance de lo que estamos buscando, pero para que lo tengamos en la cabeza, porque ahí también hay dinero que eventualmente esté perdido. Bueno, ahora, ¿qué pasaría con los traslados? Pues en principio todos los traslados perderían efectos. Depende de los efectos que le va a dar la Corte Constitucional a su decisión. Si de pronto la Corte Constitucional dice retroactivamente no debería tener efecto la reforma porque no se cumplió con el procedimiento, pues todos los traslados tienen que quedar sin efecto. Ahora, si la Corte dice no, mientras no se vulneren expectativas legítimas o derechos adquiridos, o de pronto dice queda sin efectos de aquí en adelante, pues sería diferente. Pero yo creería, en mi parecer, que debería ser para las personas que realmente puedan consolidar un derecho o que tengan una expectativa adquirida. Por ejemplo, si yo estaba en un fondo como Colpensiones, cotizando sobre mínimo, hoy me conviene más estar en un fondo privado porque son menos semanas, son 1.150 versus 1.300 y de pronto yo me pase hoy a un fondo privado y tenga 1.200 semanas, pues realmente tengo una expectativa muy legítima de estar en un fondo privado hoy con la reforma. Y uno podría eventualmente pensar que deberían respetarme esa expectativa porque es que estoy a un año de pensionarme. Ah, no, perdón, ya tendría la pensión porque tengo 1.200. Diferente de que de pronto a la persona le falten 4 o 5 años para pensionarse, pues ahí no hay nada de que defender, el traslado se va para atrás. ¿Qué otro efecto adverso tiene? Resulta que mucha gente estuvo demandando a Colpensiones perdón, al fondo privado para regresar a Colpensiones porque ya no tenía el tiempo. Si uno antes de 10 años a la edad de pensionarse no se cambió de fondo, pues ya no se puede cambiar. Entonces se lleva a un proceso que se llama ineficacia del traslado. Y ese proceso está atiborrando así a todos los jueces. Entonces muchos jueces, por derecha o por acuerdo entre las partes, exigieron a los fondos que hicieran el proceso de doble asesoría conforme a la reforma y dejaron sin efecto los procesos. Uno los terminaron, otros los sacaron de oficio, pero en últimas todas esas demandas pues en su mayoría se eliminaron porque la persona ya estaba trasladada. Entonces, pues, ¿qué va a pasar con ellos? Si el proceso está muerto, no se puede revivir porque ya se acabó, a no ser de que la sentencia de la Corte explique el alcance de lo que va a pasar aquí. Y pues, por mis fuentes que he tenido en Corte Constitucional, por lo menos sé que en las consideraciones se han considerado, pues, valga la redundancia, todo ese tipo de escenarios con la finalidad de ver en dónde afectamos menos, porque la Corte Constitucional sigue siendo un actor político, en donde a pesar de que sus decisiones deberían ser totalmente objetivas, pues también se ven tocadas por lo que piense la población y ahí es más difícil de manejar. Eh, Considero yo que procesos que se cerraron van a tener la oportunidad, en mi parecer, de reabrirse si la Corte Constitucional dice que pierdes el efecto que se dio. ¿Por qué? Porque la razón por la cual lo hicimos fue por esta norma, es decir, estábamos mediados por lo que, digamos que técnicamente se llama un vicio en la causa. Y eso podría afectar el consentimiento porque da técnicamente algo que se llama nulidad relativa, pero tendremos que verlo en su momento. Y casi que lo que voy a decir aquí termina siendo especulación porque lo es,
pero la idea es por lo menos verlo desde lejos, a ver qué podría pasar para saber cómo actuar. Sería muy irresponsable uno simplemente esperar que pase lo que pase y después analizarlo, sino más bien ver todos los escenarios y desde ahí pues participar a actuar de mejor manera. Si ya los tenemos en el radar, seguramente los vamos a manejar mejor. Eh, Tener en cuenta también en estos casos que, bueno, en materia de traslados, ¿qué pasa si la persona pues ya tuvo su reconocimiento pensional? Yo creo que conforme a pronunciamientos jurisprudenciales en otras materias, seguramente se va a salvaguardar el derecho consolidado y tendría más bien el fondo de pensiones iniciar las acciones contra la persona que le reconoció el derecho para ver si se puede cuestionar si se mantiene o no se mantiene. Y también para las personas que se les hizo devolución de saldos, porque muchas personas dijeron, como cuando llegue la reforma no me van a devolver mi platica, pues de una vez pido devolución de saldos, me cambio a un fondo privado y saco toda la platica. Ahora, ¿tengo que devolverla? ¿No tengo que devolverla? Pues en principio no, hasta tanto llegue un eventual proceso que se lo requiera. Los cálculos actuariales, pucha, con los cálculos actuariales tenemos un problema y es que el pago que se hizo, como es el pago de una omisión, nada tiene que ver con la reforma pensional. Es un pago en donde uno unilateralmente dijo como afiliado, ¿sabe qué? Yo no pagué en ese año. Entonces, si se cae la reforma pensional, el pago no se modifica. Se mantiene el pago del cálculo actuarial. No van a devolver un solo peso. Y el hecho de que existiera un decreto que modificó la base, hizo que el pago fuera más alto, no se afecta directamente por la caída de la reforma pensional, porque en materia de decretos, los decretos van a tener algo que se llama presunción de legalidad y cuando se caiga la reforma, pierde efectos el acto administrativo, pero solo pierde efectos a partir de que se caiga la reforma. Es decir, todo lo que haya consolidado el decreto es legal. La única forma para eventualmente pedir el pago que se hizo de más de cálculo actuarial es que se declare la nulidad y restablecimiento del derecho. Es decir, las personas deberían, que hicieron ese pago y que quieran recuperar la plata, deberían iniciar una acción de forma conjunta con la finalidad de que se declare la nulidad de todo el tiempo de ese decreto, porque como les decía, a mi parecer era súper ilegal, y pedir ahí el restablecimiento del derecho, que sería el pago diferencial de lo que pagaron de más. Entonces, esto sería algo para moverse. Es que yo conozco gente que en el cálculo actuarial, pues enloqueció porque todos vieron el boom de la reforma y a meterse a pagar como locos, y gente que pagó 100 millones, 90 millones, 200 millones de pesos, pues son sumas significativas, e incluso hasta se endeudaron con la finalidad de no estar en transición. Ahí este es el camino, pero en principio la Corte no los va a salvar. Ese pago, diría uno, pues ya perdieron. Lo que hay que mirar es cómo se recupera, pero no va a ser a través de la reforma. Eh, Esto es colateral, obviamente no nos afecta directamente a nosotros, a no ser de que tengamos relaciones con los fondos privados de pensión, pero se dieron muchas modificaciones en pilas, se dieron muchas modificaciones en los fondos, fondos en una inversión grandísima para efectos de software, que lastimosamente se va a perder, como el tiempo de muchos trabajadores del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Salud y de Asofondos, para tratar de reglamentar esa reforma que la están reglamentando pues en tiempo récord. El decreto reglamentario que está en proyecto, pero pues seguramente ya va a salir, tiene más de 90 hojas, es muy técnico, está muy bien hecho, pero implica que los recursos que se gastaron en eso pues son innumerables porque se necesitaban ya, porque se quiere que el sistema empiece a operar a partir del 1 de julio y pues estamos a menos de nada, a menos de 2 o 3 meses para hacerlo. Em, y en frente a los procesos de lesividad, yo creo que pues son procesos que también se pierden, ya es muy difícil que se puedan reabrir o que por lo menos el Estado tenga interés de reabrirlos después de que efectivamente se dijo que ya no se tenía que hacer nada sobre esos procesos, pues la caducidad empezó a regir desde el año pasado, desde julio del 2024. Y es más difícil de que se reaperturen. Se podrían reaperturar, pero es más difícil de que se reaperturen. Ahora, ¿será que se va a tomar una decisión? Pues, ¿qué se había dicho anteriormente? Se había dicho que el magistrado Báñez sacó una ponencia positiva en el sentido de declarar la inexequibilidad de la ley. Quiere decir que la tumbaría por razones de trámite. No se conocieron los efectos de, bueno, hasta cuándo va a ser, desde qué momento y demás. Eso se está evaluando. Porque la Corte ahí manejó un grado de hermetismo muy grande. De hecho, fue todo más confidencial que lo común. Y la ponencia no se pudo estudiar porque se dieron cuenta que no cumplieron con el requisito de resolver un impedimento de una magistrada, lo que retrotrae todo el proceso, dejando sin efectos el concepto de la entonces procuradora, los traslados, la fijación en lista, todo.
se resolvió el impedimento de la magistrada, y después volvieron a mandarlo al procurador para que decidiera. Este procurador fue el secretario del Congreso, entonces se declaró impedido. La Corte no le aceptó el impedimento y hasta esta semana o la semana anterior radicó su concepto diciendo que estaba súper de acuerdo con el trámite legislativo. Pues era de esperar porque participó en él y sabemos que también hay un trasfondo político en su elección, sobre todo en su terna por parte del presidente. ¿Qué queda ahora? Queda que a partir de la recepción del concepto del procurador se cuenten 30 días para que sacan el fallo. ¿Qué sabemos internamente? Sabemos que el mismo magistrado que presentó la ponencia anterior, pues va a ser el que tenga el primer orden frente a la sala para estudiar el caso. Quiere decir que lo más probable, sin ser detallado, pero es una especulación, digamos que probable, es que la ponencia que se escuche ahorita a mitad de mayo sea una ponencia en donde se ordene dejar sin efecto la reforma. No se sabe en qué decisión van a salir los efectos, pero pues como decía, hay que estar pendiente para absolutamente todo. Pero es muy probable que la reforma se caiga. De ahí donde yo decía, no vale la pena salir a correr para pagar cálculos actuariales, no es tan necesario de irlo a hacer. Y lo otro es, no pensemos que de pronto por conocer términos generales de la reforma que son importantes, debamos tomar una decisión ya. Esto es necesario realmente que cada uno vaya con su experto en seguridad social, con su experto en pensiones, o ustedes que manejen contabilidad, pero ya revisando la reforma en detalle, para saber si beneficia o no beneficia hacer algo. Por ejemplo, en el chat hay algunas preguntas con edad y semanas, pero es que no para todos es igual. Hay casos de casos y no hay que correr simplemente a pensar. Por ejemplo, mucha gente que ganaba, digamos, 2.3 salarios, por así decirlo, corrió a decir, no, entonces vamos a llenar mi espacio porque es que la anterior es mejor. No, pues para esa persona no es mejor. Sobre todo si llega a ser mujer y tener hijos, les conviene mucho más la reforma pensional. Entonces, esto es un tema de analizar puntualmente caso por caso y suena muy horrible de uno como abogado no dar respuestas puntuales porque uno espera una respuesta práctica. Si yo tengo A, B y C, entonces tengo D. Pero en este caso no, porque uno puede hacer uso de diferentes herramientas para ver qué se permite más. Recuerden que en esto ya llevamos tiempo manejando un sistema que es la ley 100 y pues ya la ley 100 no sé si va más de 30 años, pero pues, lleva un tiempo muy prolongado en donde se han valido diferentes herramientas para hacer cada cosa. Entonces, no hay una respuesta absoluta para los trabajadores, sino que cada uno se tiene que analizar conforme a sus circunstancias. Claro, se pueden proyectar, por ejemplo, si alguien me dice, yo gano 5 millones, 10 millones de pesos y llevo así más de 10 años, pues claro, ya, yo le puedo decir, le sirve esta reforma porque, le sirve, perdón, el régimen de transición, porque pues lo va a afectar mucho la reforma, pero puede que en otros casos no, y hay que pensarlo, porque si esa persona me dice, no, es que resulta que yo tengo una enfermedad mortal y sé que no voy a disfrutar la pensión, pucha, ¿qué le elegimos? ¿Nos vamos ya a pedir una evolución de saldos? ¿Hacemos algo? Pues depende, no está tan sencillo. Ojalá la Corte suspendiera provisionalmente la norma, pero entiendo que no lo va a hacer. Pero podría ser una alternativa que sería maravillosa, en el sentido de que pues no tiene uno que tomar una decisión, sino que la Corte lo puede hacer de forma mesurada, de pronto acumulando otras demandas y resolviendo bien. Pero ahorita sabemos que va a resolver pues también sobre la marcha. Es que la decisión que se llegue a tomar de la Corte, por ejemplo, si sale a mitad del otro mes que radique en la ponencia y que la discutan, pueden terminar discutiéndola, ojalá, a final de mes o a mitad de meses. Digamos que es la proyección inicial. Pero si no, y de pronto la reforma es discutida o alguien más se declara impedido o alguna cosa, pues ya no está saliendo un fallo para junio. Ya para junio está muy encima porque la reforma empieza a partir del 1 de julio. Entonces, evidentemente ellos también sienten esa necesidad de hacerlo rápido. E incluso se ha dicho que dentro de las decisiones se va a decir que la razón por la cual se le está dando celeridad es porque tiene impacto nacional. Esa es una de las causales para poder uno alterar el orden donde va a decidir. Normalmente uno decide por el tiempo las demandas, ¿no? Pero como esta tiene impacto, la pueden echar para atrás. Em, ¿Qué va a pasar con los descuentos de Fondo de Solidaridad? Pues, pucha, yo creo que no los van a devolver inicialmente. Seguramente establecerán algún mecanismo para que los empleadores los puedan cobrar, pero en experiencia, uno como empleador cobrar dineros que de pronto le pagó de más a un fondo de pensiones es un camello muy grande,
Porque el fondo de pensiones, antes de devolver, lo primero que hace es liquidar deuda presunta. Y le dice a uno, claro, yo de pronto te debo 10 millones de pesos de lo que me pagaste, pero antes voy a liquidarte, ¿sabes por qué? Porque acá hay unas irregularidades que no tuviste en cuenta. Y entonces tienes una deuda presunta de 100 millones de pesos. Y le toca a uno ahora defenderse de la deuda presunta y pues seguramente perder lo que se pagó de más. Entonces hay mucho empresario que opta por simplemente dejar perder eso, porque no es tan grande. Ahora, si es muchísimo dinero, pues nada, hay que pelearlo y demás. Las transferencias que se hagan en los pilares, sobre todo en el pilar solidario, pues seguramente será dinero que se va a perder porque, pues, entre comillas, perder, ¿no? Disculpen si de pronto puede sonar feo, pero pues estoy hablando desde el punto de vista del sistema. Porque claro, si una persona está en línea de pobreza, pues evidentemente no le vas a recuperarle el dinero que ya le pagaste. Podría ser imputable a otros subsidios, pero digamos que yo creo que nadie se atrevería desde un punto de vista político e inclusive judicial a decir, bueno, vamos a recuperar la plata y demandemos a estas personas. Sería de verdad algo impensable, pero sería plata que no se recuperaría y eso es algo que uno tiene que tener en la cabeza. Dicho todo este contexto, pues yo creo que ese es el escenario que tenemos. En resumen, si no se cae, pues tenemos que ver qué hacer para de pronto tener una mejor pensión posible y empezar desde ya a cuadrar el tema de tener nuestra estadística pensional de las personas, dónde están, dónde está su ACAE, cuánto hay que cotizar, cambiar el tema de los aportes y ya, y seguir adelante. Y la otra es, bueno, si se cae, esperemos con qué efectos queda la decisión y a partir de ahí, pues tomamos decisiones en cada caso concreto nuevamente. Eso sería todo, Angie. Muchísimas gracias, doctor Carlos, por charla tan completa, vista desde todo el caos, porque uno puede ver que es como un caos lo que se puede generar con cualquiera del que sea la decisión que tome la Corte, ¿no? Teniendo que se quede formal o que sigan firme o que la declaren exequible parcial, total, completa. Es un caos, es un montón de Sí. cosas que hay que tener en cuenta. Muchísimas gracias por eso. Vamos entonces a leer algunas de las preguntas que tenemos en el chat. De igual forma, no, yo creo que es mejor hacerlo por el chat. Eh, Vamos a empezar por acá. Sé que hubo algunas que ya se respondieron. Listo. Por acá nos dice Alexandra. Alexandra, muy buenas noches. Dice, por favor, si una mujer está en Colpensiones, tiene 1.150 semanas y se pensiona en septiembre del 2025, ¿le aplica esta reforma? ¿Qué recomienda hacer? Gracias. Pues en principio ella está en régimen de transición por ser mujer y tener más de 750 semanas. Cuando dice se pensiona en septiembre del 2025, supongo en mi cabeza que es cuando cumple la edad, porque pues para esa fecha todavía no va a tener las semanas. En Colpensiones tiene que tener 1.300 a la fecha. ¿Qué podría pasar allí y que es relevante? Es si esta persona está cotizando sobre salario mínimo, debería aprovechar la ventana de traslado y pasarse a un fondo privado, porque solo le hacían falta 50 semanitas. De hecho, un poquito menos porque ahí también hay reducción de semanas. Si cotiza sobre más, pues efectivamente lo que hay que hacer es seguir cotizando hasta llegar a 1.300. Pues no 1.300 porque el otro año son 1.250 para mujeres. E ir cotizando pues conforme a las semanas que se tenga y poderse pensionar con una mejor pensión. Pero en efecto, no le aplica la reforma pensional. Listo, doctor Carlos, muchas gracias. Bueno, por acá Miriam nos pregunta, muy buenas noches. Miriam dice, buenas noches. Un hombre que cumple 62 años en noviembre del 2025 y cotizó 800 semanas en un fondo privado, ¿tiene derecho a que le devuelvan el dinero? Pues en principio, como la persona no tiene régimen de transición, pero, o sea, si se espera hasta el 1 de julio cuando empieza a regir la norma, seguramente no va a tener la posibilidad de devolver su plata. Entraría lo que sería el pilar semicontributivo. Entonces, pues definitivamente no podría pedir su platica. ¿Qué podría uno hacer eventualmente con este pobre hombre? Una, pues pedirle a Diosito que se caiga la reforma en corte, porque si se cae en noviembre, pues retira su dinero sin ningún problema. Y la otra sería pensar en la opción de recuperar esas 100 semanas que le hacen falta para desde ya pedir esa devolución de saldos o indemnización sustitutiva.
Bueno, muchas gracias, doctor. Por acá está María Elena. Muy buenas noches, María Elena. Pregunta si una mujer tiene a la fecha 925 semanas, ya tiene 60 años, ¿la reforma le aplica? No, por ser mujer y tener más de 750, no le aplica. Entonces queda por fuera. Pero como decíamos, a veces no es tan beneficioso, porque puede pasar que la persona tenga tres hijos y tenga una pensión pues no muy alta o de mínimo, pues le sirve renunciar al régimen de transición, que es una posibilidad que da el decreto reglamentario. Listo, muchas gracias. Y Carlos Eduardo Jiménez, muy buenas noches, nos pregunta, ¿cómo funciona la ventana del traslado? Sí, de pronto no lo toqué de forma detallada, pero resulta que la norma establece que quienes estén en régimen de transición, solo ellos, tienen derecho a que si están a menos de 10 años de pensionarse, incluyendo los que pues ya superaron la edad de pensión, y no se pueden trasladar porque la ley impide trasladarse con ese rango de edad, puedan trasladarse en cualquier momento, solo pidiendo una doble asesoría. Y esa posibilidad y esa ventana se da por 2 años. Es a partir de este año se cumple el primer año en junio y el siguiente año pues ya se acaba esa posibilidad. Es muy fácil, solo hay que llamar a Colpensiones, Colpensiones hace la doble asesoría ese mismo día y en 48 horas aproximadamente lo llama uno el fondo privado o viceversa y ya queda a partir del siguiente mes en el fondo sin necesidad de iniciar procesos ni nada. Listo, doctor Carlos, muchas gracias. Y finalmente yo quería hacerle una pregunta, doctor. Suponiendo que la reforma se caiga, digamos, completamente, ¿usted cree que, digamos, ya mirándolo desde la sostenibilidad del sistema pensional, de todas maneras habría que realizar una reforma o el sistema como lo tenemos en este momento es sostenible? ¿Usted qué opina sobre ello? O Nos sea, si no se cayera, explica. si se cayera, ¿sí? Sí, digamos que queda el régimen anterior, el de la Ajá. 797. Ese régimen como está, mm, resulta ser sostenible o menos o más sostenible que la reforma, habría Ah, que... no, sí, listo ya. No, definitivamente no es sostenible, no porque lo diga yo, sino porque inclusive la misma motivación de la reforma pensional tiene los estudios que dicen que no es sostenible y no es sostenible por dos factores que no se han analizado de fondo. Uno es la informalidad. Tenemos muchas personas fuera del sistema que no cotizan. Y otro es el envejecimiento de la población. Tenemos cada vez menos personas, los jóvenes no queremos tener hijos o más de uno, ya hay más que todo perritos. Y definitivamente, pues eso tiene un impacto en la pirámide, en la forma en cómo se estableció el sistema de aportes. Entonces, se daba para que realmente para el 2040 fuera obligatoria una reforma reduciendo beneficios y también incrementando el costo. Entonces, sí, definitivamente es necesaria otra reforma, pero digo yo, pensada desde las causas. Las causas es, necesitamos conseguir dinero, pues busquemos la forma de que sea más rentable la posibilidad de tenerlo. No sé, digamos, hoy Colpensiones no tiene un sistema de ingresos que lo tienen los fondos privados, porque Colpensiones no tiene fuente para poder generar rendimientos. Hay gastos que de pronto el Estado no tiene que sufragar y podrían estar impactados al sistema pensional. Y en esto, doctora Angie, lo importante es que en materia de derechos, a pesar de que todos nos quitamos las vestiduras diciendo es que es mi derecho y tengo derecho, pues todo derecho tiene costo y lo importante de los costos es qué es la prioridad para un país. Si para Colombia la prioridad es otorgar pensiones, pues tendrá que buscar los ajustes económicos para que el impacto en el presupuesto no sea tan máximo y no simplemente dejar a los trabajadores a que sean la fuente que solucione el problema. Y pues en eso hay experiencias de diversos países, pero sería volverlo a analizar. Listo, doctor Carlos, muchas gracias. Ah, por acá hay una última pregunta que nos escribe Norma. Norma, muy buenas noches. Dice, ¿la reforma pensional impacta el ahorro en pensión voluntaria? Es una buena pregunta, gracias doctor Norman, que siempre hace preguntas muy difíciles. Y es, en materia de ahorro de pensión, por lo menos desde el punto de vista tributario, no hay ninguna modificación. Lo que se vaya a ahorros voluntarios sigue siendo exento de renta. Pero ya hay un cambio. ¿Y cuál es el cambio inicial? El cambio es que esos ahorros al sistema actual uno podría eventualmente retirarlos o sumarlos a la cuenta de ahorro individual. Con la reforma pensional, esos ahorros deberían primero pasar a un sistema de equivalencias. ¿Qué significa ese sistema de equivalencias? Es
Oiga, yo tengo 1.250 semanas, pero tengo unos ahorros en pensión voluntaria. Yo puedo convertir esos ahorros en semanas a través de un esquema de equivalencia. Entonces, antes de devolvérmelos o hacer algo con el dinero, debería cogerse ese ahorro de pensión, convertirlo en semanas y sumarme semanas. Entonces, sí hay un cambio significativo porque ya no son de, entre comillas, de libre disposición, sino que automática y obligatoriamente tienen que entrar dentro de un sistema de equivalencia. Bueno, muchas gracias, doctor Carlos, por responder estas preguntas y por este espacio. Muchas gracias a todos los asistentes quienes nos acompañaron hasta este momento. Extenderles la invitación para los próximos eventos que tengamos. También al doctor Carlos que lo sigan, laboralaldia.com, en LinkedIn. Él tiene un LinkedIn súper chévere donde constantemente nos informa sobre todas estas cosas que ocurren en el mundo del derecho laboral y de la seguridad social. Y en el Salón Contable, en los próximos eventos que por supuesto tendremos relacionados con derecho laboral, con tributario, con todo lo que tiene que ver con el día a día de los contadores, de los abogados y de todo. Bueno, doctor Carlos, muchísimas gracias y a todos los asistentes que tengan una feliz noche. Vale, hasta luego, muchísimas gracias. Gracias, profe Angie, Cualquier profe tipo de Carlos. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias, profe. Con mucho gusto.